Doctora Leila Ramaciotti, bienvenida. Esta es la última etapa del concurso 235. Como es de estilo, le voy a hacer la palabra para su presentación y luego, consejero y consejera, le van a hacer una pregunta. Bueno, Su tiempo. mi nombre es Edith Lelia Ramaciotti, tengo 48 años, soy separada, soy mamá de Constantino, que tiene 10 años, y soy nacida en Córdoba. Hasta los 35 años viví en Córdoba y después me trasladé a Villa Langostura. Hace 13 años que estoy viviendo en Villa Langostura. Me formé en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de recibirme, apenas me recibí, hice la especialización en Derecho de Familia en la Universidad Nacional de Rosario, y después a lo largo de toda mi carrera profesional me fui perfeccionando en el Derecho de la Familia y de Niñez y Adolescencia. Esa es como mi especialización más grande. Antes de terminar mi carrera universitaria, formé parte de la Cátedra de Familia de la Universidad Nacional de Córdoba. Empecé como ayudante alumna y después ingresé como adscripta en la Cátedra de Derecho Civil 6 de Familia y Sucesiones, a cargo de la doctora Lloveras, Nora Lloveras, y con ella hice toda mi carrera académica universitaria. Ahí aprobé la adscripción en Derecho de Familia y la adscripción en Derecho Procesal de Familia, y dicté clases en ambas materias. Después, en el año 2005, en Córdoba se empezó a hacer una revista que se llama Actualidad Jurídica, que tiene distintas ramas: actualidad jurídica civil, penal, laboral y de familia. Y familia y minoridad. Yo era la coordinadora de la parte de familia y minoridad. De familia, perdón, minoridad estaba Soledad Vieites, una compañera que trabajaba en niñez. Y ahí trabajé durante 9 años, incluso ya estando en Villa Langostura, seguía trabajando para esta revista, y mi función consistía en seleccionar fallos, reseñarlos y buscar doctrinarios para que escriban notas a fallo y doctrinas. Y después las publicábamos. Esa era una revista de tirada mensual que todavía sigue estando en Córdoba y es como muy relevante. Bueno, después, estando en la cátedra, coordiné un libro de visión jurisprudencial del derecho de familia junto al doctor Faraoni, y coordiné y escribí en un libro sobre régimen comunicacional, también con el doctor Faraoni y la doctora Julia Rossi, que esos eran mis compañeros de cátedra, que estábamos todos bajo la cabeza, digamos, de Nora Lloveras, que fue mi gran formadora en el derecho de familia. Y bueno, en la cátedra de familia era muy activa en la vida académica, íbamos a jornadas en todas partes del país, organizábamos jornadas, y fue así que en el año 2009 vinimos a la jornada del Foro Patagónico en San Martín de los Andes. Ahí conocí San Martín de los Andes y pude empezar a conocer como el ambiente jurídico de esta zona, porque yo siempre, conocía de Córdoba. Y bueno, después, porque ya les voy a contar, por una cuestión familiar, me pude radicar unos años después en Villa Langostura, porque el papá de mi hijo, el padre, tenía un complejo de cabañas en Villa Langostura, entonces yo venía seguido, y después se dio la posibilidad de que él las viniera a administrar. Entonces, como yo ya había conocido el lugar, me encantaba y venía seguido, no conocía San Martín, que empecé a conocer abogados del mundo jurídico de la Patagonia, digamos, empecé a tener contactos. Bueno, lo vi como una posibilidad. Así que fue que en el año 2011 me pedí licencia sin goce de sueldo por un año en mi trabajo de Córdoba, que ya les voy a contar militar, lo que yo trabajaba en Córdoba, que trabajaba en el Poder Judicial, y me vine a Villa Langostura. Llegué en abril y en junio explotó el volcán. Pero bueno, así todo, me quedé, me gustó mucho. Después se me venció la licencia, volví a Córdoba, y cuando tuve la posibilidad de rendir para el concurso de Villa Langostura, de prosecretaria, ahí renuncié, primero probé en Neuquén y después renuncié a Córdoba. Y ahí ya me instalé en Villa Langostura definitivamente. Cuando me fui a vivir a Villa Langostura, yo seguí con esta actividad académica, y es así que con el Colegio de Abogados de Junín de los Andes y el Juzgado de Familia de Junín de los Andes organizamos distintas jornadas de especialización y capacitación, donde, bueno,
yo traía mis conocidos de Córdoba, los juristas conocidos, y junto con juristas como, por ejemplo, la doctora Llovera, el doctor Faraoni, y junto con juristas de acá, como el doctor Marcelo Iñiguez, hemos hecho jornadas de capacitación para letrados y para gente del Poder Judicial. Y ahora estamos organizando, si Dios quiere, para el año que viene, otra más para el principio de año. Entonces son actividades muy enriquecedoras porque, o sea, traen como otra mirada y se comparte con la mirada de acá, entonces es muy enriquecedor. Bueno, mi trayectoria profesional. Antes de recibirme, hice una pasantía rentada en los tribunales administrativos de falta de la ciudad de Córdoba, por 6 meses. Después concursé, ingresé al Poder Judicial de la provincia de Córdoba, a trabajar en protocolos y audiencias del Tribunal Superior. Era un trabajo muy lindo, yo era como secretaria de los vocales por la tarde, porque era un trabajo a la tarde, y eso me permitió conocer mucha gente, pero era administrativo, yo ya estaba en la cátedra de familia, yo quería ver el derecho en práctica, ver realmente, ver cómo era estar adentro y ejercer el derecho. Entonces ahí pedí el traslado a la asesoría de familia de cuarto turno. La asesoría de familia de cuarto turno fue mi primer contacto con la defensa pública. ¿Por qué? Porque allá la defensora de familia es como el defensor público de acá de Neuquén. Y hace distintas funciones, algunas parecidas acá, pero otras no, es más amplia la función. El asesor de familia en Córdoba tiene la función de ser letrado patrocinante de la gente que entra en la ley de asistencia pública gratuita, pero también es representante complementario en todos los juicios de intervienen niños, niñas y adolescentes. Eso acá lo cumple el defensor de los derechos del niño. Allá lo hace el asesor de familia. Y, bueno, es representante de los ausentes, y una tarea muy buena, que a mí me gustaba mucho, es que hace la etapa previa al juicio. Allá en Córdoba hay una etapa prejudicial al juicio, donde algunas cuestiones no se puede iniciar la acción si no se pasa por la etapa previa. Es una etapa gratuita, donde el asesor de familia reunía a las dos partes, generalmente en los alimentos, en todas las cuestiones que es responsabilidad parental, compensaciones económicas, y trata de hacer arribar a las partes un acuerdo. Si las partes llegan a un acuerdo en esta etapa previa, el asesor lo presenta al juzgado, se homologa el acuerdo y se terminó en la conflictiva. Es gratuita, no necesitan ir con letrados, pueden ir con letrados las partes, y es una etapa conciliatoria. Y bueno, ahí yo aprendí muchísimo. En la asesoría de familia de cuarto turno, me enamoré de este trabajo de la defensa pública, lo que es el contacto con la gente, la escucha activa, el poder darles herramientas para solucionar sus problemas. Es un trabajo muy amplio y muy lindo. Y bueno, yo ya desde aquel momento siempre supe que mi camino venía por el lado de la defensa pública. Lo que pasa es que acá en el sur hay pocas posibilidades de concursar para estos cargos. Entonces, bueno, hoy para mí es una gran oportunidad y un privilegio poder estar concursando por este cargo, y se lo agradezco porque realmente es una oportunidad que hace mucho que estaba esperando y no se daba en Villa Langostura. Se abrieron concursos para defensor hace 3 años en Junín de los Andes, que ganó el doctor Alderete. Y bueno, yo por una cuestión familiar no me pude presentar. Después se abrió en San Martín, que ganó el doctor Kazán. Yo también iba a concursar ahí. Bueno, prioricé mi realidad familiar en ese momento y no. Entonces ahora una defensoría pública en Villa Langostura es realmente, aparte de una necesidad, una gran oportunidad en lo personal. Bueno, estuve muchos años en la defensoría de familia. Y después soy medio inquieta, quería ver el procedimiento. Yo sabía ahí aprendí a hacer demandas, a contestar traslados, pero yo quería decretar, proveer, o sea, ya quería estar del otro lado. Y así fue cuando me fui al juzgado de familia de tercera nominación, estuve como 2 años trabajando ahí, hasta que se concursó el cargo de prosecretaria letrada. Rendí el concurso, aprobé el concurso, y ahí me designaron prosecretaria letrada en el juzgado de familia de segunda nominación. Y ahí estuve trabajando hasta que renuncié para entrar a Villa Langostura. Bueno, ya llegamos a Villa Langostura. En noviembre, el 2 de noviembre, en noviembre de 2012, ingreso al Poder Judicial de Neuquén a trabajar como prosecretaria en el juzgado multifuero de Villa Langostura. Ahí yo trabajaba, hacía sobre todo lo que tomaba las audiencias de alimentos, por eso sé esto de la conciliación, y los alimentos, el 80% se concilian en la audiencia,
Y bueno, y tomaba todo lo que eran las audiencias de temas testimoniales, de cuestiones de familia, y proveía algunas partes del despacho de familia. Después, en el año 2021, a raíz del femicidio de Guadalupe Curreal, que fue terrible para Villa Langostura, eso conmocionó el juzgado, conmocionó la sociedad. Ahí el juzgado se queda sin juez titular. Y somos subrogados en un principio por la doctora Di Princio, que venía una vez por semana y se quedaba 2 días de Julián de los Andes. Y después, cuando ingresa el doctor Sani empieza a subrogar la parte civil y la doctora Di Princio la parte de familia. Así trabajábamos con estos jueces que venían una vez a la semana. Después, el juzgado queda también sin secretaria, porque la secretaria se va a la defensoría, y entonces quedamos 2 prosecretarios, que era yo y el doctor Martín, a cargo del juzgado sin jueces, que los jueces estaban, o sea, sí, re bien con los jueces, pero estaban en distancia, había que preparar el despacho para cuando vinieran a, cuando ellos vinieran de Junín, los días, yo me acuerdo, los días jueves que venía la doctora Di Princio y viernes había 20 audiencias, porque todas las audiencias las concentramos para esos días. Bueno, fue un tiempo difícil, pero lo pudimos pasar. Y ahí yo subrogué la Secretaría de Familia y el doctor Martín la Secretaría Civil. Él trabaja con el doctor Sani y yo con la doctora Di Princi. Después, en un tiempo, me hice cargo como 2 meses de las 2 secretarías, porque el doctor Martín tenía un viaje programado y bueno, se tuvo que ir. Y bueno, así se siguió el juzgado de Villa hasta que en diciembre del 2021 ingresa la doctora Forbetín como juez de familia. Se crea el juzgado y ingresa ella. Y bueno, yo trabajé con Eliana el año pasado, ahí en la Prosecretaría de Familia, hasta que el año pasado se empieza a funcionar en la 4ª circunscripción el servicio de orientación jurídica. Entonces ahí vi la puerta de volver a la defensa pública. O sea, era como la posibilidad que yo tenía para volver. Y bueno, lo hablé con la doctora Forbetil y me dijo, sí, es lo que vos querés, yo te doy el pase. Y bueno, y así fue como desde septiembre del año pasado estoy trabajando en el Servicio de Orientación Jurídica de Villa Langostura, que es la puerta de entrada de la defensa pública. O sea, que es la primera cara, la primera respuesta y la primera impresión con la que se ve el usuario de justicia cuando llega a la defensa pública. Porque todo llega ahí. Por la parte de la juez que tenemos de familia en los decretos, les ponen a la gente, se le corre traslado de una demanda de alimentos. Si no tiene abogado, si no tiene recursos para abogado, vaya a la defensa, vaya al servicio de orientación jurídica, el teléfono, pone la dirección. Entonces, todo el que recibe una cédula va al servicio de orientación jurídica. Bueno, y eso es más o menos mi presentación. Doctora, y en el caso de acceder al cargo, ¿qué desafíos tiene por delante? ¿Qué cambios le gustaría implementar? Si es que tienen alguna cosa garantizada. Yo ahora, trabajando en el servicio de orientación jurídica, puedo tener un contacto a diario con los usuarios, no solo presencialmente, porque la gente va, estoy sola, no soy la única que está ahí, todavía no hay personal. Entonces yo evacúo la consulta en el momento, veo si le da la pauta para designarles defensores, si no les aconsejo que tengo un abogado particular, más o menos le hago como el encuadre de la situación. Y bueno, y recibo muchas personas de Villa Langostura, pero también muchos por teléfono, de Piedra del Águila, Santo Tomás y Villa Taraful. Y yo lo que veo es la gente de Villa Langostura también, pero sobre todo esta gente que está alejada en Piedra del Águila, Santo Tomás y Taraful, la gran vulnerabilidad social, económica, cultural, y que eso se presenta como una barrera concreta de acceso a la justicia, que las personas no pueden ejercer sus derechos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo trabajo a diario con el juez de paz de Piedra del Águila, tenemos contacto diario porque la gente tiene un problema, lo único que hay para ir allá es el juzgado de paz. Entonces él le da mi teléfono, o si tiene alguna duda me llama, y bueno, vamos trabajando así en forma coordinada. Y la gente, primero que gente socialmente, o sea, tiene muy pocos ingresos, es una sociedad que está atrasada en el tiempo, como 20 años, eso lo hablamos el otro día con el juez de paz, porque hay gente
mucha gente de campo, mucha gente con orígenes mapuches, son como muy machistas, son como gente muy... y que hay que explicarles muy bien, porque no conocen cuáles son sus derechos, cómo los pueden ejercer, qué pueden hacer. Entonces, bueno, Piedra del Águila yo veo que hay una necesidad terrible de ir, de estar cerca, de llevar el servicio de justicia donde está viviendo el usuario. Santo Tomás, Piedra del Águila tiene 5.000 habitantes y tiene un juzgado de paz. Y la parte de desarrollo social hay una técnica en violencia familiar y 2 técnicas en niñez y adolescencia. Y ellas trabajan en forma coordinada con el hospital. Se trabaja en red, juzgado de paz, hospital y desarrollo, la parte de desarrollo. Pero hay necesidades jurídicas insatisfechas. O sea, la gente está muy lejos del servicio de justicia. Por más que se ponga toda la buena voluntad, la doctora Pacheco va una vez al mes a Piedra del Águila y tiene una entrevista con los nuevos patrocinios que yo les voy dando, pero hago todo por teléfono yo con la gente. Y ella cuando va los recibe, los atiende, pero una sola vez al mes. Y eso no es suficiente. Me decía el juez de paz, mira, Edith, que venga una vez al mes es como que está bien porque tiene contacto con los nuevos patrocinados, pero hay gente que ya es patrocinada de la defensa pública que viene y dice, a mí me consulta, ¿cómo está mi trámite? ¿Cómo está esto? Y yo no tengo capacidades, el juez de paz, de mirar en la computadora si su expediente está así, está así. Entonces, ¿ella qué es lo que hace? Ellos le dan el teléfono de la defensoría. Y la defensoría, por el acceso al trabajo, lo atiende una empleada. Dice, sí, señora, su trámite, ya le van a fijar la audiencia. Todo muy impersonal, todo muy... como no es un servicio de calidad que se está prestando, porque también es por las distancias geográficas, que son realidades que tenemos, pero es como que, entonces él me decía, yo necesitaría, y digo, ¿y a vos qué te parece? ¿Cómo podemos trabajar, Mauricio? Y me dice, mínimo que vengan una vez al mes a evacuar las dudas y a tratar las consultas de las personas que ya son patrocinadas, y después hablar con los nuevos patrocinados. Entonces, como ir organizando. Y después ahí, de Piedra del Águila, a 40 kilómetros está Santo Tomás. Y Santo Tomás tiene 416.000 habitantes. Y tiene bastante conflictividad. Yo por día atiendo un llamado de Santo Tomás de personas que van ahí a la comisión de fomento y, bueno, y les dan el teléfono del servicio. Y en Santo Tomás, ¿cuál es la particularidad? La gente no tiene colectivos a Piedra del Águila. Entonces, si la defensora va a Piedra del Águila, las personas no pueden llegar. Y el camino son 40 kilómetros. No parece mucho, pero de esos 40 kilómetros, 20 son de ripio. Entonces, si las personas no tienen auto o no, la comisión de fomento no organizan y lo llevan, no pueden ir a hablar con la defensora. Es todo por teléfono y mandando por mail y que la de la comisión de fomento lo imprimen. Hay una persona y les hace firmar las demandas. Todo así a distancia. En Santo Tomás hay una comisión de fomento y hay un área de desarrollo social que está a cargo de una administrativa nomás, que es esta señora Gladys. Y yo trabajo muy bien en red con ella, realmente cuando hay audiencias por Zoom, ella les presta el lugar a las personas para que se conecten desde ahí, porque algunos no tienen conectividad. Y bueno, con ella hablábamos de esto, me dice, es necesario que vengan y estén. Y le digo, sí, yo lo noto, porque aparte no es lo mismo explicarle a alguien por teléfono que ir, mostrarle, o sea, la presencia es distinta. Y bueno, yo viendo estas realidades, desde que lo veo a diario y lo vivo, yo tenía, si soy designada defensora, como propuesta para empezar a desarrollar en una primera etapa, tomé como modelo las asesorías móviles de Córdoba, que es un sistema que está funcionando muy bien desde el año 2016, que está a cargo de Miriam Rebufo, que es la persona con la que yo me formé en la asesoría. Y bueno, hablando con ella, le digo, contame cómo es esto de las asesorías. Y ellos me cuentan que previamente un equipo interdisciplinario hace un estudio de campo de cuáles son los barrios alejados de la ciudad que necesitan intervenciones judiciales, que la gente tiene problemas jurídicos sin resolver, que la gente necesita asesoramiento. Entonces, una vez que se hace este estudio de campo, se organizan todo y van una vez al mes, una semana, el asesor civil, el asesor laboral, el asesor de familia y el asesor de niñez y adolescencia
al barrio, esté alejado de los tribunales, que están en el centro. Y arman una carpa, literal, una carpa blanca en la plaza del barrio, y atienden a la gente esa semana. Eso da muchísimos resultados, porque se agilizan los trámites, la gente puede llegar, no es lo mismo estar en el barrio o tener que tomarte el colectivo al centro. No es lo mismo que yo vaya a Santo Tomás a que la persona tenga que ir a Piedra del Águila, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que no tiene acceso, porque no conoce el servicio, porque no tiene dinero, porque no tiene cómo ir. Entonces esto es lo de la justicia cerca, acercarnos al ciudadano, al usuario del servicio de justicia, porque yo creo que desde la defensa pública prestamos un servicio, y el servicio se tiene que prestar donde está la gente, no quedarse en los despachos, si bien es necesario estar en el despacho, porque cuando volvés de Piedra del Águila, Santo Tomás, Villa Traful, volvés con un montón de demandas para hacer, o sea, vas a buscar casos. Pero yo propongo implementar esto de Córdoba, si bien sé que voy a tener muchos menos recursos para empezar, porque estoy yo nomás, y el auto del juzgado y el chofer que me puede, y yo más o menos le estuve preguntando cómo hacer para ir. Yo creo que ya tenemos el camino allanado, porque ya sabemos dónde son los lugares que hay que ir. Piedra del Águila, Santo Tomás y Villa Traful. Villa Traful, me olvidé de comentar, también tiene jurisdicción la Defensoría de Familia. Villa Traful es un lugar que está a 50 kilómetros de Villa de la Angostura. Ahí hay pocos reclamos, ¿no? La gente, pero hay pocos reclamos. Yo no sé si es porque no hay necesidad, porque la gente no sabe del recurso, se les complica mucho venir. Villa Traful tenés 30 kilómetros de recorrido. De Villa Traful a Villa La Angostura hay 50 en total, pero 30 son de ripio. Y no hay transporte. Hay una tráfico que los días martes sale a las 11 de la mañana de Villa, va y a las 2 de la tarde viene de Villa Traful. O sea, la gente de Traful es todo por teléfono, no puede llegar a Villa, salvo que tenga vehículo. Pero entonces yo ahí en Traful no tiene comisión de fomento, pero no hay nadie en desarrollo, va la gente de Villa La Angostura. Ahí hay que hacer un trabajo más coordinado con la gente de desarrollo social de Villa La Angostura, con el juez de paz de Traful, y ir cada tanto y hacer también como esta tarea educativa, porque es como un pueblo que no pasa nada, pero para mí que si se destapa la olla va a pasar de todo, porque está así como todo tapado. Y bueno, mi propuesta, viendo esta realidad y siguiendo este esquema, yo tenía pensado en una primera etapa ir a Piedra del Águila 2 días al mes. O sea, 2 días seguidos. Un día atender los nuevos casos que me derive el servicio de atención, de atención jurídica. Y al otro día atender a las personas que tienen trámite con la defensoría, entonces contarles cómo ve el expediente, llevarles la demanda para que firmen. Y por la tarde, para aprovechar la comisión y el chofer que ella va, ir, eso tengo que coordinarlo con Gladys, a ver si me presta, donde ella tiene la oficina por la tarde, atender a la gente de Santo Tomás. Así aprovecho la comisión y en 2 días veo los 3 lugares. Santo Tomás, más de 4 personas no van a ir, 5. Cambio en Piedra, sí. La doctora Pacheco cada vez que va, porque yo le doy los turnos, ella de nuevos patrocinios, ella va una vez al mes, de nuevos patrocinios tiene 10 personas, más lo que ella tiene que atender. Entonces, como mucha gente, y de esas 10 personas, le digo, volvés con muchas demandas para hacer. Después otra cosa esa sería mi propuesta de ir a los lugares, y a Traful, irlo viendo, coordinando y ir viendo cómo se va dando de acuerdo a la necesidad. Y otra cosa importante que yo veo, y lo he hablado con la doctora Pacheco, que es esto de el ser 2 defensorías, está buenísimo, y si pudiéramos ir juntas, porque ella, o yo, no sé, una está con el actor, el otro con el demandado, ahí nomás entrevistas a las partes y haces acuerdos que después te presentas judicialmente, y no judicializas la cuestión. Yo lo veo a diario, la mayoría de las cuestiones en familia, sobre todo en familias, son conciliables. A mí me pasa que en el servicio de orientación jurídica viene la señora, le doy el patrocinio de la doctora Pacheco. A los 15 días viene el señor, me llegó este papel, me pide alimentos. Y le digo, sí, señor, ¿y por qué no me habló? ¿Por qué no me dijo? Bueno, pues ya tiene la demanda, le tengo que dar un letrado patrocinante. ¿Cómo? Ya la doctora Pacheco está con la actora, tengo que darle un patrocinio de Junín de los Andes.
hablan por teléfono. Nunca lo ven al defensor, porque el defensor está en Junín. A las audiencias los acompañan por Zoom. Es más, los defensores de Junín presta colaboración, presta a la Defensoría de Villa colaboración para imprimir las demandas, las contestaciones y hacerle firmar a la gente. Entonces, como que se arma esto, la actora viene con la doctora Pacheco, el demandado viene con el doctor, no sé, Alderete, por decirle cualquier. Y tiene que ir a la defensoría de la doctora a firmar la demanda que se la mandó su otro defensor por mail. Es como todo muy, muy precario y no personalizado, pero porque es esto, es la realidad de las distancias. Yo trabajo muy bien con los defensores de Junín de los Andes, a diario les mando la subrogancia, pero claro, ellos no pueden venir a Villa Langostera por cada audiencia, tienen todo de Junín y San Martín. Entonces me parece que trabajando así en conjunto se podría primero cortar los tiempos, judicializar menos y acordar mucho más. Es uno de los principios del derecho de familia, ¿no? La resolución pacífica de los conflictos, el no ir al conflicto. Aparte, no es lo mismo a una persona que lo llame la defensora y le diga: hola señor, tiene un juicio, no, su señora necesita alimentos, puede venir, charlamos, a ver si llegamos a un acuerdo a que le llegue una demanda. Porque a vos la demanda ya te pone en la situación de defenderte, de contestar y de buscar un patrocinio. Que eso se complica un montón y encima la juez de Villa de familia tiene por criterio no tomar las audiencias conciliatorias de alimentos si no están las dos partes con patrocinio. Entonces, por ahí va la señora con Pacheco. Va el señor sin patrocinio, no se toma la audiencia. Se fija nuevo día y tienen que buscar un patrocinio. Entonces, siempre obligan a buscar un patrocinio y recargan a la defensa pública cuando se podría solucionar, me parece, muchas veces acordando. Otras veces no, es necesario, pero eso yo es lo que veo que beneficiaría muchísimo a otra defensoría en agilizar eso. Muy bien. Doctora, siguiendo la línea de lo que estás poniendo, ¿qué recurso humano debería contar usted para poder empezar con todo lo que está contándonos? Hay una realidad. Esta defensoría que se va a crear en Villa Langostura no existe. No es que yo voy a poner un cargo de una defensoría que ya está armada. Es una defensoría nueva que tiene que empezar de cero. Ahora, la defensoría que está en Villa de la doctora Pacheco cuenta con 2 empleadas administrativas, una funcionaria y la doctora Pacheco, nada más. Yo creo que en un primer momento necesitaría contar con una funcionaria, porque el funcionario, primero que ayuda a hacer el trabajo técnico, puede estar en las audiencias cuando yo estoy en Piedra del Águila, si tiene una audiencia justo en el juzgado va el funcionario, los jueces no tienen problema que tomen las audiencias del funcionario. Y por ahí, en una primera etapa, compartir los empleos de la defensoría de la doctora Pacheco, porque lo mismo pasó en Junín de los Andes, por ejemplo. En Junín de los Andes está la defensoría número 1, que está a cargo del doctor Fernández, que tiene 2 empleados, el doctor Fernández y una funcionaria. Hace 3 años ingresó el doctor Alderete. No tiene empleado, no tiene lugar donde poner. Entonces está el doctor Alderete con una funcionaria y comparten los empleados. Esos empleados se necesitan, pero hay que organizar bien porque aparte no hay lugar físico. Hoy por hoy en la Defensoría de Villa no hay lugar, porque el único lugar que quedaba, la doctora lo cedió al Servicio de Orientación Jurídica, que es donde estoy yo actualmente. O sea que eso también hay que verlo. O sea, hasta que no se estructure, yo calculo que en un principio, con una funcionaria y compartiendo, que me presten colaboración las empleadas de la Defensoría, se podría como arrancar. Bien, ¿y qué opina de cambiar, o sea, viendo las distancias que tiene de Piedra del Águila y Santo Tomás con Villa Langostura, qué opinión tiene con respecto a que si no se debería cambiar el asiento de esas dos localidades la jurisdicción de Junín? Sí. ¿Se garantizaría mejor acceso a la justicia o seguiríamos en la misma situación? Junín no está, yo estaba viendo en esto que lo que está bueno si se llega a implementar, que bueno, pero que es el plan de regionalización del gobernador que dice, o sea, que está como mejor pensado, teniendo en cuenta la realidad de las distancias, que es lo que tenemos en la Patagonia. Tenemos 2 límites acá en la Patagonia que uno tiene que pensar, que es la distancia y el clima, que te condicionan la vida, sobre todo el clima, porque en pleno invierno con hielo. Y bueno, yo estaba viendo las regionalizaciones
y ellos ponían en el email medio todo lo que era como una región de Piedra del Águila, Santo Tomás, y Villa Langostura, San Martín y Junín, como en la región sur. Eso estaría bueno, pero bueno, eso va a necesitar tiempo porque, bueno, igual creo que se está reuniendo con el Poder Judicial porque va a haber que cambiar las circunscripciones. Está, yo no sé si mejoraría, si estaría más cerca, porque Junín de Piedra del Águila, sí, Junín de Piedra creo que está a 200, no hay tanta diferencia en kilómetros. Y ahora al haber dos defensorías, Podrían coordinar el trabajo. Bien, y ustedes ya que están en el SOC, ¿cuáles son las causas que más llegan a la Defensoría? ¿Y en qué tiempo más o menos está teniendo la gente respuesta? bueno, hay dos formas muy distintas de trabajar. Yo trabajo con la doctora Pacheco, que es de Villa Langostura, y cuando la doctora viene por el actor, está el demandado, tengo que subrogar los defensores de Junín de los Andes. Ahí, ¿qué pasa? Tienen formas distintas de trabajo, porque los defensores de Junín de los Andes no inician demanda ahí nomás, sino que tratan de hacer conciliar a las partes, hacen mucho acuerdo extrajudicial. La doctora Pacheco no hace demanda, o sea, es más de la demanda. Pero yo de las causas que veo, la mayoría es alimentos, aumentos de cuotas alimentarias, cuidados personales, régimen comunicacional. La mayoría de los temas son de familia. La mayoría. Hay algún apremio que viene. Ahora ha habido mucho, la provincia ha sacado un montón de apremios, entonces viene la gente con la cédula de que le están corriendo traslado de los apremios. Algún que otro apremio, pero casi todo familia. Y otra cosa que yo veo en familia, que bueno, eso después sería para otra modificación, hay mucha gente que viene con las filiaciones, con la duda. Ay, no lo reconocí porque tiene duda. Entonces, hay que iniciar un juicio por la duda. Y les da la pauta económica. Entonces, es un desgaste terrible. Yo lo cito. No, pero ¿por qué no se hace en un ADN privado? No, un ADN privado sale 800.000 pesos. No podemos. Entonces, esto de tener la duda. En Córdoba, lo que hay en estos temas de filiación es que cuando viene la madre, se lo cita el padre, y si tiene la duda, hay laboratorio del CEPROCOR de la provincia que les hace el ADN. Entonces, si le da positivo, va y lo reconoce directamente y nos evitamos un juicio. Acá hay como que judicializar y mucho por la duda. Es como, pero bueno, están en todo su derecho, ¿no? Pero la mayoría, yo les diría, cerrando, alimentos, divorcios también vienen mucho. Con los divorcios yo soy muy estricta desde el servicio, ¿no? Porque viene mucha gente que tiene recursos, porque ahí van todos, el servicio de orientación jurídica. Y yo es la que hago, bueno, usted entra por la defensa pública, usted tiene que buscar un abogado particular. Y hay mucha gente que va, sobre todo los divorcios, y que tiene bienes para liquidar, entonces, bueno, los divorcios yo les recomiendo generalmente un abogado particular, salvo que no tengan bienes, porque ¿qué nos pasa mucho? Por ahí viene y dice, no, les da la pauta económica, pero tienen capital, o sea, los ingresos que tienen entran dentro de la pauta, pero tienen otros bienes que después tienen que dividir. Y me ha pasado por ahí darles el patrocinio y la doctora dice, bueno, yo les hago el divorcio, soy la sentencia de divorcio y ya está. Pero después la liquidación de la comunidad de ganancias la hacen por otro lado con un abogado. Y pasa que la juez, muchas de los divorcios, después que dicta la sentencia, nos mandan mediación para que concilien el resto de los temas. Entonces tenemos que el cuerpo de mediadores de la defensa pública ve que hay bienes y dice, no, la defensa pública no estamos para esto. Entonces, como en eso hay un límite, hay mucha gente que va y que realmente puede afrontar el gasto de un abogado. Entonces yo en eso trato de decirle, aparte, mire, directamente le conviene hacer todo con un letrado y yo le sigo el juicio y ya, o sea, una sola criterio de defensa, o sea, con un solo letrado. Y en eso, no, de nada. Bueno, Muy bien. bueno, te hago una primera pregunta.
Si puede, sea concreto y no se ve. Después en lo posible. Está bien. Con todo respeto, ¿no? No, está bien, está bien. El caso, hablando de lo que sería la violencia a través de entornos digitales, Sí, ¿sí? A usted, siendo defensora, le llega un caso cuando hay, sobre todo en el tema de género, cuando hay fotos que están circulando, en el caso de parejas, sí. a través de WhatsApp, a través de redes sociales. ¿Qué medida solicitaría usted como defensora? Y sobre todo, ¿qué tratamiento o qué atención le daría a la víctima en ese caso concreto? Porque la persona llega generalmente desesperada, muy Sí. disociada. Sí, sí, he tenido, yo no como defensora, sino que viene en el servicio de orientación jurídica. Y bueno, lo primero que haría, bueno, es tratar de contenerla, explicarle que hay procedimientos legales, que ahora está la ley Olimpia, que incorporó, modificó la ley de género nacional y toma la violencia digital como violencia de género cuando se exhibe. Entonces, bueno, primero pediría medidas de restricción hacia la persona que está difundiendo, de que evitar todo tipo de contacto y a su vez de contacto de difusión, que cese con las tareas de difusión, y después también se puede oficiar a las distintas redes sociales para que saquen esa publicación de internet. Y bueno, la medida básica es esto del perímetro digital, de que no tenga más comunicación, de que no publiquen. Hay bastante, sobre todo en los adolescentes se da mucho, que publican. Así que, y bueno, nosotros acá por la ley 2786, las víctimas de violencia de género, directamente, yo no tengo que evaluar la pauta económica, directamente son patrocinadas por la defensa pública. Y una observación que yo hago en el servicio y que me parece injusto por ahí, y a eso habría que ver alguna modificación, que la ley 2785 de violencia familiar, en el decreto reglamentario, en el artículo 20, establece que en los casos de violencia familiar, que si la persona necesita, gracias, necesita abogado o requiere un abogado, pero la denuncia de violencia se puede hacer sin letrado. Pero si la persona manifiesta que necesita un letrado. Bueno, gracias. Si la persona manifiesta que necesita un letrado, o si el juez considera que la complejidad del asunto hace necesario que tenga asistencia letrada, le da intervención el SOJ. Y el SOJ tiene que evaluar la pauta económica. Entonces, hay muchas veces que no entran en la pauta económica y yo no les puedo dar el patrocinio de un defensor oficial. Entonces, a mí me parece que hay un trato distinto, desigual entre las mujeres víctimas de violencia de género y las mujeres víctimas de violencia familiar. Y eso habría que, como que quedó. Perfecto. Bueno, este otro, más que pregunta, tiene que ver, se la consulté a la anterior estudiante, tiene que ver con un caso triste, ¿no? Que usted lo citó a la pasada, que ocurrió de la ruptura, que es el caso Guadalupe, Sí. ¿cierto? Que llevó a una cuestión muy dolorosa en la ciudad. ¿Qué reflexión le trae esa situación en particular a usted como habitante, como funcionaria de la zona? Y como segunda pregunta, si mañana usted es designada defensora y le llega un caso de violencia familiar y en su rol de defensora, ¿cuál sería y hasta dónde sería su intervención en un caso así? ¿Qué tratamiento le da? Dos preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, el caso de Guadalupe fue terrible. Realmente yo creo que el Poder Judicial de Villa de la Angostura es un antes y un después de lo que pasó. Porque es como que siempre estaba el temor, el juez tenía siempre miedo que pasara y terminó pasando. O sea, es como a nivel social fue muy impactante y realmente lo que pasó, porque en un lugar tranquilo que maten a una persona a las 10 de la noche en plena vía pública, fue como que sacó de la tranquilidad a la ciudad. Y después nosotros desde el Poder Judicial lo vivimos
muy feo cuando vino, fue una experiencia horrible. Yo la única vez que tuve miedo por mi integridad fue en ese momento, muy feo, cuando el otro día de la muerte de Guadalupe viene todo el pueblo al juzgado pidiendo una respuesta y los fiscales estaban hablando con Tene, en cambio bajar a hablar con el pueblo, que ahí se malinterpretó porque la gente fue mucho a la fiscalía y en realidad era más la oficina de violencia. Pero bueno, es como que la gente no sabe y mezcla todo. Y fue terrible, empezaron a romper los vidrios. Nosotros nos fuimos todos a la defensoría, quemaron gomas, no podíamos salir. Fue horrible, los empleados quedaron muy impactados. Es más, después fue el psicólogo del Poder Judicial, nos dio unas charlas, pero no hubo tanta contención porque fue algo muy feo ver que te están rompiendo los vidrios. Yo tenía la oficina que daba justo con un vidrio, esta cosa de ¿qué hago? Y a su vez entender el reclamo de la gente, porque esta chica había pedido medidas, dicen que tomaba las medidas, pero la sanción ante el incumplimiento para mí abstraente no tendría que haber sido, tendría que haberlo arrestado. Igual yo hablé con la psicóloga, con Manuela, que le hizo, cuando pasó todo esto, le digo, ¿cuándo lo entrevistaste? ¿No te diste cuenta que este hombre era un potencial asesino? Y me dice, no, son psicópatas que vos no te das cuenta, ¿no? Es como que no hay posibilidad de preverlo eso, es como muy difícil. Y bueno, con respecto a la otra pregunta, ¿cómo llevaría los casos? A mí me parece, o sea, yo lo llevaría de acompañamiento a las personas del primer momento, el acompañarlas a las audiencias, el de pedir las medidas, el pedir ampliaciones, el de intimar para que se cumpla con generalmente las derivaciones psicológicas, los cumplimientos que hace de esto hacia el violento, que cumpla con las medidas. Eso me parece que hay que hacer un seguimiento más, más firme. En la defensa pública, ahora las expedientes de violencia, por ejemplo, en los demandados, en las víctimas, si quieren ampliar medidas o si quieren estar por ejemplo, muchas veces pasa que se archiva la denuncia, entonces ahí la defensora repone o pide ampliación para que se tomen medidas. Porque ahora está teniendo una tesitura muy distinta el juzgado, es como que antes de tomar medidas evaluar la situación y si es una situación de conflicto y no de violencia, porque no hay superioridad, no toma medidas. Entonces, por ejemplo, el otro día nos pasó en Santo Tomás, una señora que la hermana había entrado a la casa y le había desfigurado, certificado médico, todo. El juzgado no tomó medidas porque entendió que no había no había violencia, no había superioridad. Eran dos hermanas que tenían un problema familiar, pero bueno, le pegó, tenía que tomar una medida. Bueno, y ahí la doctora, la mujer dice, yo quiero tomar medidas, yo tengo miedo, no me animo a salir de acá, es mi hermana, pero me dejó el ojo negro, estaba desfigurada la mujer. Y bueno, y ahí la doctora Pacheco apeló la medida, y bueno, le pudieron tomar la medida y le dieron tranquilidad a la señora. Es como que... El rol de la defensa fue claro. ¿Ah? En el caso. Fue fundamental, y sobre todo esto de la escucha, de tener el escuchar a la persona y de escucha activa, una escucha abierta, de tratar de ver, porque las personas vienen y te cuentan, están angustiadas, están mal, están desbordadas, y te cuentan una realidad, cuentan lo que pasó, pero en su idioma. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de ver dónde está el problema, qué derechos tiene con respecto a eso y qué herramientas se pueden tomar para acompañarlos. Muchas gracias. Doctora, buen día. Usted está trabajando, desempeñándose en el SOC. ¿Cuál es la pauta que tiene para brindar o rechazar la asistencia letrada en el servicio? Bueno, la pauta económica, las personas que tienen grupo familiar a cargo, 828.000 pesos. O sea, si vivís con tu marido y tus hijos, el sueldo de la familia no puede pasar los 828.000 pesos. Y las personas que viven solas, 351.000 pesos. Ese es el criterio que utilizan. Ese es el criterio. Que hay una resolución del Ministerio Público de la Defensa que
manda esa pauta y que lo va cambiando cada 4 meses, teniendo en cuenta los O salarios. sea, supera los 830, queda fuera, está por debajo, puede acceder. Sí, yo evalúo también algunas otras cosas. Por ejemplo, si es una señora que viene a pedir alimentos, tiene, no sé, 2 hijos, no le están pasando la cuota alimentaria, gana 900.000 pesos, paga alquiler y se accede a 20, 30.000 pesos, yo justiprecio, evalúo la situación y se lo mando al defensor. El SOC hace eso, el defensor siempre tiene la última palabra de tomarlo o no tomarlo. Generalmente no he tenido problemas con las derivaciones. ¿Cómo? Yo sé. Sí. No, es que es increíble situaciones de vulnerabilidad, cómo vive la gente, o sea, los escasos recursos. Yo en Piedra del Águila tengo que hacer la declaración jurada. Entonces, trabajo en la municipalidad, tengo una prestación en la municipalidad. Te dicen, ¿cuánto gana, señora? 80.000 pesos por mes. O sea, la gente gana 80.000 pesos por mes, 120. Los millonarios de Piedra del Águila, por decirlo, son los que trabajan en Idris, Patagonia, pero los sueldos son 900.000 pesos, 1 millón. Y bueno, por ahí me pasa, ahora que se amplió la pauta, entran más usuarias de Idris. Pero me pasa mujeres que ganan 900.000 pesos en Idris y van a pedir un patrocinio para un alimento y ganan 900.000 pesos, pero tienen que pagar niñeras, tienen que pagar alquiler, es un montón de cosas. Entonces hay situaciones que se contemplan. Porque aparte esa mujer, vos le decís que no, que busque un abogado particular, no tiene, no hay, aparte no hay en Piedra del Águila. Ahora había ido una letrada nueva, pero no hay. Sí, buscó un abogado de Neuquén o de algún lado. Y el costo de vida en Villa Langostura, a diferencia de Neuquén, usted que conoce Córdoba, ¿cuál es la diferencia que puede establecer? Carísimo. Villa Langostura es, bueno, una población que tiene 22.000 habitantes y hay una real diferencia social muy grande. Están los dueños de las cabañas, de los hoteles, están las personas que trabajan para las cabañas. Y hay mucha diferencia social y el costo de vida es muy alto. Y ahora lo que está pasando, que también está pasando en Piedra del Águila, es que no hay alquileres. Entonces, por ejemplo, no se ¿Cuánto consigue ronda un alquiler promedio? un alquiler promedio. El otro día hablaba con una chica que trabajaba en desarrollo social. Un duplex de 2 dormitorios, 580.000 pesos por mes. Y ella gana 650. ¿Cómo vivís? Un monoambiente amoblado, 400.000 pesos por mes. Yo ahí en el servicio atiendo mucha gente que viene por ahí a hacer temporada. Entonces le digo, ¿y en qué trabajas? ¿En qué? No, vine porque voy a trabajar en la cocina de tal restaurante. Bueno. ¿Y en dónde estás viviendo? Alquilé una cama. Alquilan camas. La gente alquila una cama por 150.000 pesos. Al lado le alquilan otra cama. Entonces hay casas donde una casa con 2 dormitorios ponen 4 camas y alquilan las camas. Y mucha gente, que a mí me da tristeza, digo, estamos volviendo a la época de antaño de las pensiones, alquila habitaciones en las casas, entonces viven familias en distintas habitaciones. Es terrible la realidad de ellos. Y es muy caro porque el supermercado es lo mismo para el turista, para el cabañero y para el empleado. Entonces es muy caro vivir. Y yo le decía, el otro día hablamos con la defensora, digo, se nota la situación económica que estamos pasando, que va gente a vender, ¿viste? Cuando empiezan a vender panes, van a ir a la defensoría a vender comida. Antes la gente no vendía comida. Y el otro día hablando con una amiga me decía que había visto gente revolviendo las basuras de los restaurantes. Eso nunca pasó en Villa y ahora está pasando. Y una última pregunta, doctora. Sí. Dijo, en caso de poder aplicar la propuesta que tiene de ir 2 veces al mes a las otras localidades de la misma circunscripción, dice que enviaría funcionarios de la audiencia porque la cosa lo permite. ¿Usted cree que puede delegar esa facultad en funcionarios que cumplan su tarea, su rol en una audiencia? Sí, yo creo que sí, porque el funcionario es un prosecretario que está, o sea, es un prosecretario letrado, y yo veo cómo trabaja a diario en la defensoría, y los patrocinios, uno lo atiende la defensoría, el otro lo atiende el funcionario, y cada uno va llevando sus casos. No me parece que en casos
eventuales, si justo, no sé, hay comisión a piedra, porque para organizar la comisión a piedra hay que ver. Está bien, pero por la pregunta puntual Sí. de la delegación de las funciones, es eso nada más. ¿Sí? ¿Y por qué sí? ¿O Yo no? creo que si estoy yo en Villa, iría yo. O sea, pero si tengo que, me parece por ahí más útil al servicio que presto ir a estas localidades y atender a la gente y sus requerimientos, y poder delegar una audiencia, salvo que sea una audiencia muy complicada. Generalmente la mayoría de las audiencias de la Defensoría son alimentos, la mayoría. Ahora si es una audiencia complicada o unas testimoniales con abogado de otro lado, evaluaría el carácter de la audiencia. Pero para las audiencias de alimentos, que son el 80%, sí, no creo que haya problema. No. Tienen menos responsabilidad una función, la función en la audiencia de alimento que en otra causa. No, pero lo que pasa es que la audiencia de alimento es simplemente a los fines conciliatorios. Si no se llegó a acuerdo, ya se contestó la demanda, o sea que el patrocinado ya está defendido. Está muy bien, gracias. No, de nada. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien. Veo que tiene previsto hacer modificaciones, modificar absolutamente todo para que, bueno, que justamente la función sea efectiva y que llegue al beneficiario precisamente con esa efectividad que usted tan exclusivamente manifiesta, ¿no? Ojalá, bueno. Sí, sea yo creo que... Te quería preguntar, ¿usted conoce los hogares de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Neuquén? De la provincia de Neuquén, voy por jurisdicciones, circunscripciones, perdón. En Villa Langostura tenemos un refugio de niños, niñas y adolescentes que depende de la municipalidad. Está a cargo de Alejandra Chano, que hace años que está ahí, y yo he tenido oportunidad de conversar muchísimo con ella, con las chicas que trabajan, y ese hogar funciona muy bien, y tienen cuidadora a los chicos las 24 horas. Ese está pero me decía el otro día que hablaba con una persona que es cuidadora de ahí, y se les dificulta mucho con el tema de los adolescentes, porque dice, los chicos se quieren escapar y vos no los podés tocar, lo único que podés hacer es activar la guardia. Entonces, bueno, está como esto que hay mucho adolescente y se escapan bastante. En Villa Langostura está ese hogar de niños. Después, San Martín de los Andes, el hogar de las infancias. En Junín de los Andes hay otro hogar que se llama Luna, algo de Luna, no me acuerdo el nombre bien. En la cuarta están esos hogares. En la zona de Piedra del Águila, todo eso no hay. Y el Neuquén, yo sé que está el hogar Amancay, Camino Abierto, que a veces hemos trabajado, cuando yo estaba en el juzgado de Villa, con esos hogares. No recuerdo algún otro. Entonces no conoce en detalle la realidad de los que están institucionalizados, porque usted mencionó dos que no son hogares que tienen dependencia directa con el Estado provincial, sino que, por ejemplo, usted mencionó un refugio en Villa Langostura y hay chicos judicializados en ese refugio. Sí, hay chicos judicializados en ese refugio. Es más, bueno, otra de los proyectos que yo tengo, si llego a ser designada defensora, es ir y constituirme en el refugio cuando sea defensora letrada, abogada del niño. Porque, ¿qué pasa? Otra realidad que tenemos en Villa Langostura. La juez de familia, en la mayoría de los expedientes de las 2302, o en cuestiones que haya involucrado derechos de los niños, niñas y adolescentes que tengan capacidad progresiva de más de 13 años, les designa un abogado del niño. Y ese abogado del niño siempre recae sobre la defensa pública. Entonces a mí me parece importante, primero, ir a hablar con los niños y preguntarle si quieren que sea su abogada, darle a conocer sus derechos, porque es un derecho del niño decir que si quiere tener abogado o no. O sea, el juez puede sugerirlo, pero el niño tiene que buscar un abogado de su confianza y él decide si quiere o no. Puede decir, no necesito abogado, o si quiero. Y ahí en el hogar de Villa Langostura hay actualmente 4 niños que son hermanos, y había una adolescente. Y hay un caso muy
terrible en Villa, que son dos, que yo estaba hablando con los defensores a ver cómo se podía hacer. Hay dos hermanas que siempre estuvieron judicializadas por la 2302. Una tiene problemas de salud mental y ya adquirió la mayoría de edad, entonces no puede estar en el refugio. Y la otra está en el refugio, pero ya hace un año. Entonces, como ya se desnaturaliza la función del refugio. Y bueno, y la que está judicial, la que tiene problemas de salud mental vive en el hospital, que tampoco es un lugar. Y bueno, estaban viendo, me contó el doctor Alderete, que él es patrocinante de ella, estaban viendo para ver si la podían trasladar a algún lugar de la provincia que realmente pueda abarcar la problemática integral. Y bueno, yo hablando con las chicas del refugio el otro día me decían que la hermana que tiene 17 está ahí en el refugio y me dice, ya se quiere ir a su casa, porque ya un año es muchísimo en un refugio, ¿no? O sea, el refugio es cuando se da la situación de riesgo, contenerlo, pero después hay que buscar dentro del grupo familiar o familias solidarias, o hay que buscar otros recursos. No es un lugar para que los niños vivan en refugios. Gracias, doctora. Una consulta, o sea, Sí. ¿cuántos niños hay en ese refugio? Ahora 5. Ahora, pero ha habido un montón. Había una época, yo me acuerdo cuando trabajaba en el juzgado, que se había puesto en moda una serie que era chiquitita, que todas iban al hogar, entonces los adolescentes se enojaban con los padres, iban al colegio, hablaban con la psicopedagoga, no, que me trata mal, al refugio. Dice, en un momento había 12 chicos, una barbaridad, y nada, van al refugio un rato y después ven lo que es y todos quieren volver con los padres, ¿no? Pero bueno, el desarrollo social de Villa Langostura está ahora trabajando con poco personal. Entonces está como muy complicado trabajar todas las situaciones. Y la mayoría de los psicólogos han renunciado, creo que no tienen psicólogo ahora, tienen una acompañante terapéutica, un asistente social y después 2 o 3 técnicos, pero está desmantelado, no está funcionando bien. Gracias. No, de nada. Mi pregunta fue respondida. Bueno, Ampliar. nada. Sí, por mi parte también. Está muy bien. Bueno. Muchas gracias. Bien, una pregunta más. Bueno, muchas gracias. Bueno, Tiempo, gracias a ¿no? ustedes. Buen regreso. Gracias. Muy bien, adiós. Chao.